Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en este caso a una nueva crítica, y es que hoy vengo a hablar de Jurassic World, El Renacer, la última película de la mítica saga que empezó en su momento con esa obra maestra de Steven Spielberg en 1993 de Jurassic Park. Luego llegó Jurassic Park 2, Jurassic Park 3 y luego pasamos a esta como seguimiento de la saga, este Jurassic World que comenzó en 2015 y que, como digo yo, a mí tanto la de Jurassic World de 2015 como la del 2018, la del Reino Caído con Bayona como director, me parecieron dos peliculones tremendos. Y es que yo os adelanto que yo soy muy fan en general de la saga Jurassic. Y esta última, la que hubo en 2022 de Dominio, una película que fue muy criticada y que a mí se me pareció desde mi punto de vista que se fue muy injusto con ella. A mí fue una película que me gustó bastante, me pareció una buena película y que me lo pasé también, fue como una experiencia en el cine alucinante. Y llegamos a 2025 y aparecía esta película que a priori tengo que decir que yo, siendo como digo muy fan de Jurassic World, no sabía bien quién encontrarme, y siendo sincero iba un poco con la mosca detrás de la oreja en el sentido de a mí me gusta, y siempre lo digo, y me pasa con muchas series y con sagas, que muchas veces hay que saber cerrar, sobre todo para no manchar un poco lo que viene por detrás. Y no digo que esta última película de Jurassic World, El Renacer, se manche, pero tengo que decir casi un poco lo que esperaba. Y me refiero, yo la he valorado con un 6,25, 6,5, más 6,5 que 6,25, porque como siempre, y eso nunca defrauda, y no hay que quitarle ni un solo ápice de mérito, la película ha sido muy entretenida. El rollo de los dinosaurios sigue siendo algo que a mí, pues por mucho que pase, no me canso. Pero creo que luego en líneas generales la película ha tenido muchos problemas. Ha tenido bastantes problemas que ahora diré, que luego llega cada uno que coja en su momento y haga la balanza como quiera, le pida a esta película. Yo es que creo que también hay que saber, y es la misma historia de siempre, de valorar las mismas películas, valorar todas las películas con la misma vara, que eso me parece algo que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, centrándonos, obviamente lo de entretener no es lo único, no es que porque entretenga ya tiene que ser una película increíble, pero sigo diciendo y me reafirmo en que es algo muy importante que una persona vaya 2 horas y cuarto a un cine y en ese momento se olvide de todo, disfrute, se divierta, vea cosas que al final pues le haga estar muy entretenido, que le haga divertirse, que le haga pasar un buen plan. Y como digo, yo es algo que valoro mucho, pero como digo, no es lo único, y ahora pasaré a hablar de un poco de todo lo que me ha parecido y por qué creo que al final, en cierta manera, me ha decepcionado un poquito. Empezando ya, como digo, en este caso, la historia se centraba 5 años después de lo que ocurrió en Jurassic World Dominion. Los dinosaurios ya no son lo que eran en su momento, ya quedan muy poquitos y todos viven como en una isla cerca de Ecuador. Y en este caso la historia y la trama se basa en que al parecer algunos de los dinosaurios pues tienen en su ADN la clave para fabricar un medicamento que puede salvar muchísimas vidas, y a partir de ahí se crea un equipo que vaya en búsqueda de conseguir como ese ADN para intentar pues al final conseguir ese medicamento. Y como digo, aquí una trama que nos encontramos. Al final aquí partimos de una base un poco diferente y que yo creo que ya de por sí de primeras pues hace un poco ya de lo que yo creo que ya lo que había funcionado antes, pues obviamente no podías hacer lo mismo. Se quita el factor ese tan mítico que comenzó con Jurassic Park, del parque jurásico, del parque de los dinosaurios. Aquí el ser humano va a buscarlos a su hábitat, va a buscarlos a su lugar, a una serie de dinosaurios, pues la verdad que como digo, y aquí yo creo que intenta buscar a Edward y un poco todos, pues sorprender un poco y saber que tal vez los dinosaurios que habían funcionado durante tanto tiempo, pues ya no van a funcionar, y empiezan una serie también vemos una serie de dinosaurios con mutaciones, de mezclas de dinosaurios inventados para intentar darle otro toque a la saga, para intentar darle otro aliciente, para que sea algo diferente, algo que a mí, pues en cierta parte me parece bien, en cierta parte me parece mal, en el sentido, y me explico, yo creo que al final ya cuando empezaron el tema de las mutaciones, cuando empezaron el tema ya de mezclar para intentar hacer dinosaurios todavía más, que acojonen más o que den más miedo, que sean más fuertes, yo creo que consiguieron un poco el efecto contrario de algo, porque yo creo que como en esas primeras películas, sobre todo en la primera, cuando tú veías al T-Rex o cuando veías al Velociraptor,
eso era una sensación que yo creo que por eso Jurassic Park pues, se considera película de terror, porque en ese momento fue un boom tremendo. Que sí, que es verdad que no voy a entrar en comparaciones, no quiero entrar en comparaciones, son más de 30 años. Es una película que estoy comparándola con una obra maestra del cine y no va ahí. Pero lo que me refiero es que no se siente esa tensión. Es lo que llego a decir. No se siente en la película que tú me estás presentando un dinosaurio increíble, fuertísimo, mucho más poderoso, pero yo no siento esta tensión en la película, no siento ese terror. Y eso para mí ya de por sí empieza siendo un problema. Luego, creo que el mayor problema que tiene la película son unos agujeros de guión enormes. Y mira que yo siempre lo digo, si tú vas a estas películas y te pones modo tiquismiquis, no vas a disfrutar y vas a acabar diciendo qué mala es. Y hay que dejarse llevar. Y yo soy de los que se dejan llevar. Y lo de que entiendo que al final es una historia, como comentaba, que son historias que tú sabes lo que va a ocurrir, que son historias que se sabe más o menos el ritmo que se va a seguir, pero eso pasa en el 90% de las películas que existen en el cine, que tú la historia sabes cómo empieza y cómo acaba. Y eso no tiene por qué ser un problema, pero es que en este caso llegamos a una serie de agujeros y a una serie de cosas y de escenas que pasan, pues que al final pues también roza demasiado lo surrealista, incluso para este tipo de película y para lo que yo, como digo, pues no suelo darle esa importancia, pero en este caso llega un momento ya en el que ciertas cosas se hacen demasiado cantosas y para mí ha sido un problema. Luego pasando al tema del reparto, Scarlett Johansson al final es un seguro y Scarlett Johansson está bien, bien a secas. Yo tenía algo más de fe al papel de Scarlett Johansson, pero bueno, aún así, pues al final, como digo, es un seguro y sabes que te va a dar una buena actuación. Pero el resto del reparto se me queda bastante frío. Jonathan Bailey no me ha gustado prácticamente nada. Sí que me ha gustado bastante Mahershala Ali, un actor que no olvidemos que tiene 2 Oscars y que es un actor que me gusta bastante, que creo que tiene una presencia bastante importante en pantalla y ahí le da su toquecillo. Luego, luego en la trama del tema de la familia tampoco he entendido muy bien en qué sentido iba, ni cómo, ni qué aportaba la historia. Yo creo que lo han pensado Gareth Edward meterla en el sentido de como por darle otro punto de vista a lo que está ocurriendo, un punto de vista mucho más familiar, más que el de los expertos. Y buscaba por ahí, pero creo que tampoco me parece que haya sido, que hayan aportado mucho a la película. Y como digo, y por eso el tema del reparto al final yo sobre todo me quedaría con Mahershala Ali, con Scarlett Johansson, que también creo que al final el tener un reparto totalmente nuevo han intentado, hay que decirlo, y han intentado darle importancia a conocer la historia de cada personaje, a presentarlos de una manera para que tampoco, pero yo creo que se quedan al final un poco planos, lo que también ha ocurrido bastante con algunos personajes de esta saga. Hay muchos que son icónicos, pero otros que han pasado sin pena ni gloria. Como digo, esto es lo más negativo, pero luego también, como digo, no solo ya el tema de entretener, sino creo que tiene en el apartado visual, tiene momentos increíbles. La banda sonora, a mí me la puedes poner 1000 veces, la banda sonora de Jurassic Park, que a mí me pones una escena en la que se ven a los dinosaurios y estoy escuchando de fondo esa banda sonora y a mí se me ponen los pelos de punta como siempre. Obviamente, como digo, al final, pues esta película se enfoca a un ambiente mucho más familiar, por lo que ciertas decisiones que se toman van destinadas a eso, y eso tampoco podemos enfadarnos. He visto mucha gente con el tema ese, pero ya sabemos cómo funcionan este tipo de películas o muchas veces esto y va destinado a un público que no es el público que va todas las semanas al cine, que es el público que se ha estrenado Jurassic World y todo el mundo va a verla y a mí me alegra mucho yo ir ayer, miércoles, Día del Espectador, día que se estrenaba y ver la sala llena, a mí la verdad que me alegró bastante y sobre todo que como digo, no me parece para nada la película ni un desastre ni que esté cerca de serlo, es una película que tiene sus problemas y más porque ya van varias antes, entonces pues ya la fórmula también, pues cada vez se hace un poquito más repetitiva, pero que como digo, que es una película que yo diría que vayáis a verla, porque vais a disfrutar, porque eso no os lo quita nadie, porque son 2 horas y cuarto que se pasan así, son 2 horas y cuarto en las que vais a estar muy, muy, muy entretenidos, en las que vais a ver escenas muy guapas, en la que si ponéis, en la que dejad la mente en blanco, ir a disfrutar, iros a entreteneros, y yo fui con un par de amigos y la verdad que pasamos un buen rato. A ninguno de los tres nos maravilló, pero tampoco nos pareció no para nada ningún tipo de desastre. Es una película que no está nada mal. Es una película, como digo, que en muchos aspectos sigue haciendo crecer el mundo de dinosaurios, sigue mostrándonos de diferentes aspectos,
Y yo no sé qué ocurrirá ahora con la saga. Yo no sé. Creo que... No sé si será el tiempo de parar, pero que si llegan ideas que se arriesgue un poquito más. Creo que algo muy positivo, y es algo que tengo que decir también, es que en cierta manera es la que un poquito más y en el sentido han buscado volver a lo original, han buscado volver a la de Jurassic Park e intentar hacerla lo más parecida posible. Que luego la ejecución no ha salido tan perfecta como parece, pero sí que me ha gustado mucho ese tema, el ir a buscar lo que fue en su momento, la temática un poco, el estilo de esa primera película. Creo que es algo que valoro que lo hayan intentado, que no ha terminado de salir bien también, pues el nivel en su momento estaba muy alto, era muy complicado hacerlo, pero es una película que creo que como, y se lo he leído también a bastante gente, que intenta al menos, pues ponerse, como digo, en la primera. Y voy a ir cerrando mucho, sin mucho más. Al final sé que es una película, en este caso es una crítica un poquito más negativa respecto a las otras. Yo al final soy un tío bastante generoso con las notas, como digo siempre. Y es verdad que sea una película pues como está el Moon 6.25, un 6,5, cosas así. Pero es verdad que es una película que yo siempre digo que para mí un 6 6 y pico, yo siempre digo que no está mal. Que me ha dado cosas buenas, pero también tiene bastantes cosas malas. Y como digo, y lo que yo más valoro, que la he disfrutado. Que la he disfrutado y que a mí la saga de Jurassic World me pueden decir mil cosas, pero para mí es un sí rotundísimo. Así que sin mucho más, no me voy a enrollar más. Muchísimas gracias por el apoyo. No olvidéis dar like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. Adiós.